La realidad siempre trae dolor. Y más cuando esa realidad significa tener que decir las cosas que no le gusta a la mayoría. Ahí siempre genera algo. Siempre se puede generar en tal caso un rechazo, una disconformidad. Pero duele ver la realidad que se vive en la región y que empiezan a transitar los pueblos con una máxima. La máxima es la desesperación, la resignación, la falta de dignidad. Son esos mismos conceptos, esas mismas palabras que llevan a muchos ciudadanos en diferentes provincias, en diferentes países, sobre todo en la región, a tomar decisiones de enfrentarse. Y duele ver cómo los pueblos empiezan a enfrentarse entre sí en toda la región. Lo que pasa en Venezuela, donde fueron ya confirmadas más de 8.000 muertes entre lo que va del 2018 y 2019, donde miles de venezolanos fueron víctimas de malos tratos, torturas, y venezolanos que fueron críticos y que son críticos del actual gobierno de Nicolás Maduro. Fueron también víctimas de violencia sexual, muertes, desapariciones forzadas. Todo esto bajo, como te decía, el régimen de Nicolás Maduro. Los datos surgieron de un informe de la ONU que ya fue publicado a mediados de este año. Imagínense, si estamos hablando que este informe de la ONU fue publicado el 5 de julio de este año, ¿cuántos habrá engrosado esta lista y estos números que te estoy dando? Entre otras cosas, el informe también que realizó la ONU le pedía a Venezuela que adoptara de inmediato medidas para frenar y remediar las graves vulneraciones de los derechos humanos. No solamente de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos, que se documentaron en ese país. El informe se basó en 558 entrevistas que se las hicieron a víctimas y a testigos de las violaciones de los derechos humanos realizadas en Venezuela y otros países también. Y como te decía, estas entrevistas y este informe abarcaron entre enero del 2018 y mayo del 2019. En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica que privó a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos. Si a todo esto no se sale tan bien a expresar aquí en la Argentina, donde nosotros sabemos lo que significa, o nosotros sabemos cómo hemos definido a las desapariciones, a las torturas, a las muertes, nosotros en la Argentina hemos tenido 5 golpes cívico-militar. 5 golpes. El último hace muy poco en cuanto a que no pasaron ni 40 años. 4 décadas. Entonces, en Argentina hay que decir las cosas como son. Y más en un contexto donde empieza a darse esto que te decía, el enfrentamiento de los pueblos, o del pueblo contra el pueblo. Lo que sucede en Bolivia, como te decía, no podemos mirarlo y definirlo con distinta vara a lo que nosotros acá los argentinos llamamos dictadura, a lo que nosotros llamamos genocidio, a lo que nosotros llamamos persecución política, porque en Venezuela sí hay una persecución política. Todo el que piense diferente a Maduro es perseguido. Eso es persecución política. Perseguido hasta torturado y eliminado
Porque, como te decía, más de 8.000 muertes. Y estoy preocupado también por lo que sucede y empieza a ocurrir no solamente en la región, sino también por lo que ocurrió el jueves pasado en la Plaza 9 de Julio. Este enfrentamiento entre el pueblo, tareferos, manifestantes, enfrentados con las fuerzas de seguridad, con la policía, detenidos, 11 policías heridos, entre ellos un comisario. Una batalla campal entre manifestantes, como te decía, de las fuerzas de seguridad terminó mal. Con el comisario inspector Marcelo Maslowski, con traumatismo de cráneo. Como se ve, no fue una semana muy prometedora. Igualmente somos más los argentinos que esperamos que a partir del 11 de diciembre y por medio de algunos anuncios que haga Alberto Fernández, entre otras cosas, hay una cierta expectativa. Una cierta expectativa de anuncios que calmen, que apacigüen las aguas, que apacigüen el malestar que está sufriendo el argentino. Entre ellos, lo que prometió Alberto Fernández, ¿no? Incremento salarial, descuento o medicamentos gratis para los jubilados, aprobación y efectiva aplicación de la ley de góndolas, que ya los empresarios empiezan a tirarla abajo. Los empresarios y funcionarios son bastante incrédulos de que pueda funcionar esa ley de góndolas. Nunca funcionó en la Argentina. En realidad no es que no funcione la ley, no se sabe cómo aplicarla, o cuesta muchísimo aplicarla. Donde también hay sectores del campo aquí en Argentina que ya guardan definiciones con relación a las retenciones a las exportaciones, por eso ya están en alerta por posibles medidas de fuerza. Y por eso desde el agro ya vendieron más de 30 millones de toneladas de grano de la próxima campaña 2019-2020. La intención es clara, ¿no? La de eludir las retenciones que, según los rumores, aplicará el gobierno de Alberto Fernández. Otra vez volvemos hacia atrás a las retenciones. Los productores se cubren de esta manera, de una eventual suba de retenciones, como te decía, las exportaciones, y ya empiezan a reflotar los fantasmas de lo que fue el conflicto de la 125 en 2008. Nada hace pensar que serán 100 días de margen para Alberto Fernández, al contrario, van a ser 100 días dolorosos, y la realidad duele muchísimo, y la cancha está más que marcada para Alberto. Y lo político está más claro que lo económico. La distribución del poder primó antes que las propias soluciones que le demandó el argentino Mauricio Macri durante los últimos 4 años y que no supo resolver Macri. Ahora, en casi todos los lugares y espacios de poder político ya se saben los nombres. Ahora, cuando vas a la economía, es indescifrable esto. Esto es indescifrable. Alberto Fernández esta semana dijo por una Navidad sin presos políticos. Yo digo, una Navidad con planificación política y económica para los argentinos y sobre todo con incrementos salariales y con bonos para todos los trabajadores. Esto ya no se sostiene más. Con ajustes no es el camino. Y se viene un incremento de las naftas mañana. Otro nuevo incremento. Y también hablaba de los espacios de poder porque también tenés un contexto muy difícil y la realidad duele para Alberto, e insisto con esto. Porque ya se sabe que Marcos Labaña, el hijo de Roberto Labaña, que fue candidato a presidente por consensos federales en las elecciones del 27 de octubre, opositor o adversario, rival en fórmula presidencial con Alberto Fernández, bueno, el hijo de Roberto Labaña, Marcos Labaña, va a ser el próximo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Nación. Ya arrancó mal Marcos Labaña. Anticipó que es muy probable que al final del 2020 habrá un 40% de inflación. Futurología no lo sé. No lo sé. Lo real es que lo pone en más aprieto Alberto Fernández porque va a tener que convencer ahora, en este contexto, a los gremios, a los trabajadores de resignar lo que yo te decía, los bonos, los aumentos salariales de este año. Y encima ya tiene la pálida noticia de Marco Labaña que sin mirar los datos ya dijo, ya hizo una futurología de que más o menos va a rondar el 40%, un poquito más. Demoledor el dato. Para la primera
o para las primeras temporadas, o mejor dicho, para el primer año de gestión de Alberto Fernández. Los grilletes ya están puestos sobre el cuerpo de Alberto. Todos ya se encargaron de condicionarlo, los ajenos, los propios también que integran la coalición del gobierno, y también a los que él mismo eligió, o los que eligió Cristina, porque a esta altura ya tampoco se sabe quién maneja. La realidad duele, pero los nuevos desafíos que se vienen en la Argentina será también que nosotros los argentinos sepamos identificar y sepamos también entender de que va a ser la primera vez en la historia de nuestro país que de manera consecutiva durante 8 años nos van a gobernar partidos de coalición. Ya no es más el peronismo, el radicalismo, y va a ser un momento de empezar a adaptarse. La realidad trae dolor, esperemos que no traiga sufrimiento como está pasando en América Latina, donde hay hambre, crisis, inseguridad, desempleo, y donde los derechos humanos están siendo olvidados con tal de sostener el poder como moneda corriente. La realidad duele. Soy lo que hago.